Continuamos con La Noche. La revista Semana reveló que correos electrónicos y mensajes instantáneos de algunos representantes del Ejecutivo colombiano en el proceso de paz habrían sido interceptados. El propio jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, estaría en la lista de seguimientos ilegales junto a distintos dirigentes de la oposición. Una de las personas que trabajaba en las operaciones de espionaje en la fachada Andrómeda reveló que fueron interceptadas las comunicaciones electrónicas de importantes figuras de la oposición, como la excongresista Piedad Córdoba y el representante de la Cámara Iván Cepeda. Lo que allí se hacía era muy sencillo. Allá no se podía hacer control de voces, pero sí se podía hacer control de datos, que esencialmente son correos, pines, etc. Los blancos eran personas relacionadas con las ONG, Piedad, Cepeda, los de siempre, pero también y principalmente algunos de los plenipotenciarios y asistentes. Tanto Piedad Córdoba como Iván Cepeda han denunciado en el pasado haber sido objeto de espionaje. Aquí lo novedoso y aún más polémico es que, según testimonios recogidos por la revista Semana, se habrían hecho seguimientos minuciosos a las cuentas de correo electrónico y mensajería instantánea móvil de los negociadores del gobierno colombiano, como el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, el alto consejero presidencial para la reintegración Alejandro Eder y el propio jefe negociador Humberto de la Calle. Jaramillo, Eder o de la Calle fueron algunos de los que me acuerdo. La idea era tratar de conseguir la mayor cantidad de datos sobre lo que se hablaba y cómo iban. Alguna de la información recolectada no resultaba del todo relevante, pues era claro que lo importante no lo movían por mail o PIN, porque igual ellos saben que allá los cubanos pueden coger esos datos si se mandan desde la isla. En diálogo con RCN, la radio de Colombia, el comandante del ejército, general Juan Pablo Rodríguez, reconoció que sí sabía de las operaciones de inteligencia que se adelantaban en esta casa en el occidente de Bogotá, aunque negó haber dado la orden de espiar a los negociadores del gobierno. Yo no tengo ningún conocimiento al respecto de esa situación. Y además de eso, vamos a esperar el resultado de esas investigaciones. Lo cierto es que aún queda mucho que aclarar y, sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos solo dejó más preguntas cuando el país esperaba respuestas. ¿Qué fuerzas oscuras están detrás de esto? Si hay ruedas sueltas dentro de la inteligencia del ejército, ¿a quién le están informando? El grupo terrorista de las FARC acusó desde Cuba al expresidente Álvaro Uribe. Claro, Álvaro Uribe está detrás de todo eso. No se les olvide que Álvaro Uribe Vélez es el enemigo público número 1 de la paz en Colombia. Y mientras el uribismo acusa al gobierno de levantar una cortina de humo para ocultar supuestos actos de corrupción, otros sectores advierten que el presunto espionaje ilegal busca estropear los diálogos de paz en La Habana. Las dudas aún no están resueltas. En Cota, Cundinamarca, saludamos a esta hora a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y candidato al Senado. Expresidente, bienvenido a La Noche. Jason, muchas gracias. Sí, candidato al Senado, como usted lo ha dicho, no por la voz, sino por el Centro Democrático. ¿Escucha usted los señalamientos que indican que usted es el destinatario de todas estas filtraciones que aún no sabemos si son legales o ilegales, pero que indican que habrían sido espiados los delegados del gobierno en Cuba? No, yo no he escuchado nada, Jason, acabo de incorporarme al programa. Lo que sí he sabido es que primero ayer el presidente de la República dijo que eran fuerzas oscuras, esta mañana dijo que el sitio era legal, que apenas había ordenado al inspector del ejército hacer unas investigaciones, que le daba 8 días de plazo para conocer los resultados, y cuando apenas ordenan las investigaciones, cuando dice que da 8 días para conocer los resultados, sin embargo, releva a los jefes de inteligencia del ejército. Es otro golpe. ¿Cómo es que entonces se están aplicando el principio aquel fusilen mientras llega la orden? ¿Cómo que cuando ordena la investigación, apenas debe empezar la investigación, le da 8 días de plazo al inspector del ejército para la investigación y sin embargo relevaron a los directores de inteligencia del ejército? Otro golpe a la moral de la fuerza pública, a la motivación de los soldados, todo por complacer al terrorismo de la FARC. Me refería, señor expresidente, al más reciente pronunciamiento de las FARC desde La Habana. El señor Iván Márquez dijo que usted era el que estaba detrás de todo esto y que era el enemigo número 1 de la paz en Colombia. Jason,
tú eres un periodista muy ocupado, yo también vivo muy ocupado, pregando a que los colombianos voten por mí para el Senado, no por la U, sino por el Centro Democrático. No perdamos tiempo poniéndome a contestarle a bandidos. Bueno, la respuesta del presidente Juan Manuel Santos en medio de un escándalo de espionaje donde aún no es claro quiénes fueron espiados y si esto lo conocía o no lo conocía la inteligencia militar. ¿Usted considera que la destitución de estos dos generales de inteligencia fue la decisión más adecuada? No, por lo siguiente, porque cuando el presidente de la República ayer dijo que eran fuerzas oscuras, hoy dijo que era un sitio legal y hoy anunció que había pedido una investigación al inspector del Ejército, que le daba 8 días de plazo para esa investigación. Entonces, si pidió la investigación es porque quieren saber qué pasó. Quiere decir que todavía no saben si allí hubo algo ilegal. ¿Cómo así? Que sin saber que hubo algo ilegal, ya relevan a los directores de inteligencia. Eso es muy grave. Fusilar mientras llega la orden es muy grave. Entonces eso se convierte en otro elemento de desmotivación a los soldados y policías de Colombia. Todo lo hace este gobierno contra los soldados y policías para complacer al terrorismo guerrillero. ¿Y usted cree, expresidente, que sí hubo chuzadas ilegales? Yo no puedo ponerme a especular, Jason, yo salí del gobierno hace 42 meses. Eso es una agencia de inteligencia del Ejército, el comandante del Ejército y el presidente han dicho que es legal, que el sitio es legal. La revista del gobierno que hizo la investigación la dirige el doctor Santos, sobrino del presidente. Esa revista y la Casa de Nariño se mantienen muy sincronizados, o sea que uno supone que si esa revista estaba haciendo esa investigación en los anteriores 15 meses, el presidente de la República lo sabía. Bueno, pero ¿qué puede decirnos de la situación militar en este momento del Ejército? Cuando el presidente habló de ruedas sueltas, dejó ver cierta desconfianza por cómo estarían las filas en torno a lo que está haciendo el gobierno en La Habana. ¿Hay descontento? Hay desmotivación total, porque el presidente Santos antes aceptaba que los criminales eran terroristas, ahora los califica como actores políticos, no obstante que derriban aviones, helicópteros, que reclutan niños, que ponen carros bombas, él los pone como actores políticos y los pone en el mismo nivel de los soldados y policías de Colombia. Pero además uno ve en la actitud del gobierno y de los medios que le hacen eco al gobierno una actitud de tapar actos de corrupción, de ponerle cortinas de humo, por ejemplo, aquello de que este gobierno se ha gastado 3 billones en auxilios corruptos, en los parlamentarios, y eso está viéndose en la financiación de la política. Ayer estuve en Nariño, ese sur de Nariño, todos los ciudadanos pobres, no hay sino una riqueza, la plata que navega de la política, que sale de los auxilios parlamentarios, y el gobierno le quiere poner cortinas de humo a eso, grave. Una de las preguntas que hacía el presidente Santos en su primera declaración era a quién le están informando y quién filtró la información. Ha habido ocasiones en las que usted ha tenido información privilegiada y la ha dado a conocer sobre el proceso de paz. Ahora, cuando francamente usted ha hablado de lo que significaría un proceso de paz con impunidad, si volviera a tener información valiosa en sus manos, ¿lo pensaría 2 veces antes de darla a conocer? De ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que el país tiene que estar informado de lo que el gobierno tapa. Por ejemplo, los dueños de la empresa del helicóptero que derribó la FARC nos informaron a unos colombianos. Nos mandaron la foto de los orificios del impacto a ese helicóptero que lo derribó. Allí murieron 3 militares, al presidente parece que eso no le doliera. Al presidente le duele, según dijo en España, que asesinen a un dirigente de la política. Amenazó a la FARC que si lo hacía el proceso volaba en pedazos, pero asesinan a los soldados y al presidente no le duele. En ese helicóptero murió un sacerdote que era capellán de batallones y un tripulante civil. ¿Y cómo el gobierno trata de tapar eso? Incluso pone a los militares a que digan que no se sabe, que están esperando investigar la caja negra. Y al parecer esos helicópteros no tienen caja negra. Hombre, es muy grave. El gobierno negaba que estaba empezando un proceso con esos bandidos de la FARC y se deterioraba la seguridad. A mí me lo informa la oposición venezolana.
lo doy a conocer al país y el gobierno dice que es mentira. Después lo tuvo que reconocer. Los colombianos no saben que, por ejemplo, toda tractomula que va a salir del Putumayo le tiene que pagar a la FARC. Esos transportadores me lo cuentan, me tienen confianza, yo lo denuncio. O que el Caquetá está perdido, o que en el sur de Bogotá los ciudadanos se quejan de la drogadicción y la policía está desorientada porque el presidente un día les dice cierren las casas de vicio y al otro día les dice que hay que legalizar la droga. Entonces uno siente el deber de negociar, de denunciar esto, porque esto es grave para el país. ¿Y por qué lo denuncio yo? Me lo informan los ciudadanos. Yo no necesito más agencia de inteligencia que la confianza que me depositan en una porción de ciudadanos de Colombia que me van contando estas cosas que el gobierno tapa. Expresidente Álvaro Uribe, en la revista se sugiere con las siguientes palabras: curiosamente el país fue sorprendido por el anuncio de que el gobierno Santos estaba realizando diálogos con las FARC antes de una declaración oficial del jefe de Estado, y luego tuvo que salir el jefe de Estado a confirmarlo, y referencian que fue usted quien dio a conocer esta noticia. Entonces, ¿no tiene nada que ver el hecho de que esta oficina haya sido abierta justo para la misma época en que usted reveló esta información? ¿Por qué me vas a poner a responder eso a la revista del gobierno? Si el país sabe claramente que yo denuncié eso, que lo sabía mucha gente, yo lo hice público, y el gobierno. No solamente el presidente tuvo que salir a ratificarlo, primero lo negaron, y después ya eso se les volvió inocultable. Y entonces estas cosas se las cuenta a uno la ciudadanía. Por ejemplo, un sector de la oposición venezolana me decía: estamos muy indignados con el presidente Santos. ¿Por qué él aparecía? Él fungía como la figura del continente más radical contra la dictadura chavista, como el ministro de Defensa del continente que denunciaba que la dictadura chavista protegía al terrorismo. Y cuando llegó a la presidencia se puso a legitimar a la dictadura chavista como promotora de la paz de Colombia. Y me dicen los venezolanos: mire, ahí están, descuidando la seguridad en Colombia, haciendo acuerdos con el chavismo, legitimando a Chávez y empezando un proceso de paz con la FARC, a pesar de que no hay cese de actividades criminales en Colombia, y el presidente Santos se lo oculta a Colombia. Entonces le dije yo: hombre, ustedes están ¿es cierto eso? Y aquí eso era un secreto a voces. ¿Qué hice yo? Lo denuncié. O cuando circulaba en las redes sociales la foto esa de estos bandidos de la FARC en un catamarán en La Habana. Yo dije que parecían unos petroleros árabes en vacaciones, disfrutando en La Habana, mientras aquí ponían carros bombas, reclutaban niñitos, etc. Y extrañaron mucho porque yo publiqué esa foto. Y entonces esa foto se conoció mucho porque se publicó en mi Twitter, pero estaba publicada, venía circulando en las redes sociales. Todo lo que este gobierno tapa, que la ciudadanía le deposite a uno la confianza y lo cuente, y uno sepa que es ciudadanía seria, yo lo denuncio. Por ejemplo, acabo de tener una conferencia en Skype con ciudadanos del Caquetá. Me cuentan que en Norcasia, en otro corregimiento, la FARC tiene vallas, en cambio no dejan poner nuestras vallas del Centro Democrático. La FARC está haciendo allí proselitismo armado en favor de un candidato y amenazando a los que vayan a votar por nosotros. Me lo dijeron hace una hora, 2 horas, por una conferencia en Skype desde Florencia. Lo tengo que denunciar a los colombianos. En minutos retomamos esta entrevista con usted, expresidente Álvaro Uribe. Tenemos que hacer una pausa por compromisos comerciales. Vamos a seguir invitando a los televidentes a que opinen sobre el supuesto espionaje ilegal en Colombia. ¿Creen ustedes que es un saboteo al proceso de paz, que representa división en las fuerzas militares o que es una cortina de humo con fines electorales? Pueden seguirnos respondiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y vamos a leer qué nos dice a esta hora Helio Espinal. Escribe: es cortina de humo con motivo electoral. Los militares tienen que hacer inteligencia o si no los acusarían de no hacerlo. También escribe Ángel Valderrama y dice: cortina de humo, miedo a Álvaro Uribe Vélez, no quieren que llegue al Congreso. También escribe Luz Omaira, dice: la división en las fuerzas militares es evidente. Vamos a la pausa. En minutos regresamos con esta entrevista al expresidente Álvaro Uribe Vélez de Colombia, aquí en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.